Muy bien, buenas tardes. Tomen asiento, por favor. Qué gusto de verlos. Yo me llamo Brian. Voy a dar la charla hoy día. La serie se llama Armas. Estamos en 1 Samuel capítulo 14 en la Biblia. Si no has traído una Biblia, levanta la mano para que podamos prestarte una Biblia. 1 Samuel capítulo 14, y el título de la enseñanza el día de hoy es ¿y si Dios estuviera contigo? O lo vamos a cambiar, ¿y si Dios estuviera conmigo? Si estás diciendo o pensando en ese momento, pero Dios está conmigo siempre. Eso sí lo entiendo, pero ¿a dónde voy? ¿Dónde apunto con eso? La misma manifestación, la presencia de Dios notada en nuestra vida. Cuando no solo sabemos por la teología que Dios está conmigo, porque Dios es omnipresente, está en todo lugar, en todo momento, sino que realmente Dios está conmigo y quiere actuar en mi vida. A eso me refiero con la pregunta, ¿y si Dios estuviera contigo? Vamos a orar. Señor, gracias porque empezamos tarde, porque nos hace depender de ti, los que estamos involucrados en todo lo que pasa aquí, día domingo. A veces hay cosas que están fuera de nuestro control, pero nos hace recordar que tú tienes el control siempre. Y pido para que nos hables a cada uno, tanto la persona que ha venido por primera vez y la persona que tiene años en esta iglesia. Porque tu palabra, la Biblia, es viva, es real y transforma vidas, tanto de los que no te conocen todavía, igual que a los que te conocen años. Siempre quieres hacer algo en nosotros y te pedimos tu apoyo, que tu Espíritu Santo esté tocando nuestros corazones el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Venimos estudiando la historia de un joven que se llama Jonatán. Jonatán es el hijo del primer rey de Israel, el hijo de Saúl. Y Saúl es un hombre que es agresivo, pasivo, muy bueno. ¿Cómo es? Mayormente es pasivo, dependiendo de la situación. A veces se va a volver en el futuro agresivo también, pero no es bueno. No es una persona que toma decisiones adecuadas, no piensa muchas veces de manera adecuada, pero estamos viendo que su hijo, Jonatán, no es como él, no es como su viejo. Y por eso, parte de lo que estamos aprendiendo es que no somos la iglesia de tu viejo. ¿En qué sentido? Imitamos en lo bueno a nuestros padres, pero nuestros padres son personas, son humanos, tienen sus fallas. Yo sé, yo soy padre, pero tenemos un Padre celestial que es perfecto, que no solo nos ama, que siempre está dispuesto a apoyarnos. Y también no es la iglesia de nuestro viejo, porque no es la iglesia de mi hombre viejo, no por mi edad por si acaso, sino de mi hombre que no conocía a Jesús, que no andaba con Cristo. Porque la Biblia dice que cuando yo entrego mi vida a Cristo, Dios me hace una nueva creación, una nueva criatura. Y por eso no es la iglesia de mi viejo hombre, de tu vieja persona, porque Dios hace cosas nuevas en nosotros. Bueno, interesante lo que puede pasar en un solo día, ¿verdad? Una vida puede cambiar en un día, dependiendo de nuestra perspectiva y de lo que Dios quiere hacer también. Quizás hoy día has venido cabizbajo. Quizás has venido hoy día estresado, preocupado, otros alegres. Pero me encantan las primeras dos palabras de 1 Samuel capítulo 14, versículo 1. Subráyanlo en sus Biblias. Dice aquí, cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Saúl estaba en las afueras de Gibeá bajo un granado en Migrón y tenía con él
unos 600 hombres. El efod que usaban ellos para realmente entender la voluntad de Dios era algo que usaban en el pecho los sacerdotes y que tenían 12 piedras que hablan de las 12 tribus de Israel. Y no sabemos exactamente cómo funcionaba ese efod, pero lo usaba para discernir la voluntad de Dios. El sacerdote está ahí con Saúl. El efod lo llevaba Ahías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Finés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido. Una pregunta, ¿cuántos hombres tenía Saúl con él? 600 hombres. Para ser rey de todo un país no son muchos, ¿verdad? Y hay dos motivos por los cuales no son muchos. El primer motivo es lo que ya mencionamos en una enseñanza, una charla anterior, que Saúl no anticipaba una guerra, no quería una guerra, era pasivo y por eso no pensaba en ni ser atacado ni atacar a los enemigos. Hay otro motivo por lo cual lo vamos a ver en un ratito. Son más los soldados que podemos decir que sí, que son los que están con Jonatán que los que están con, los que están con Saúl que los que están con Jonatán. Versículo 2 dice que de entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados, 2,000, estoy leyendo, capítulo 13, versículo 2, no lo dije, ¿no? En capítulo 13, el capítulo anterior, dice, de entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados, 2,000 estaban con él en Micmas, y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín. Entonces, Saúl empezó con 3,000 y ahora tenía, ¿cuántos? 600. Jonatán tenía, ¿cuántos al inicio en el capítulo anterior? 1,000. ¿Ok? ¿Sabes lo que pasa? Como vimos la semana pasada, cuando Jonatán inicia una batalla en contra de los enemigos, Jonatán toma la iniciativa. Jonatán no actúa como su papá. No solo es que su papá no reconoce lo que Jonatán ha hecho, y no solo es que toma el crédito Saúl por lo que ha hecho su hijo, que es terrible, ¿no? Sino que parece que Saúl le quita a Jonatán los 1,000. Porque vamos a ver en este capítulo 14 que solo está con Jonatán un escudero. De 1,000 a 2. En el caso de Saúl, de 3,000 a 600. Porque cuando la gente empieza a ver la actitud de Saúl, que es pasivo, que no toma decisiones, que es un hombre que no sabe liderar bien, la gente que estaba con Saúl se desanima. Primer punto hoy día, cuando se trata de ti, tú eres el problema. Y vamos a ver eso a lo largo de la vida de Saúl, que siempre está pensando en él mismo. Siempre está pensando en cómo la gente lo va a ver. Siempre está pensando en su fama. Y cuando una persona como su hijo hace bien, en vez de decir, qué bien, ese es mi hijo, hace todo lo contrario. No solo toma el crédito, sino le quita la autoridad que él le había dado antes. Saúl siempre está pensando en él mismo, piensa que todo se trata de él mismo también. Jonatán es el que había atacado y había ganado la victoria. Qué interesante, qué triste cuando vemos un líder que piensa que todo se trata de él. Tanto en un negocio, el gerente, en el gobierno, o en la iglesia también, cuando el pastor piensa que todo se trata de él, ya tenemos un gran problema. ¿Ok? Muy bien. Interesante porque en el capítulo anterior, Saúl se mete en un gran problema, porque el profeta de Dios, Samuel, le dijo, espérame 7 días,
Porque tú necesitas actuar conforme a lo que Dios dice. Y Saúl, ¿qué hace? Espera 7 días, pero no espera hasta la llegada de Samuel el profeta, porque quiere hacer las cosas a su manera, quiere hacer las cosas conforme a su voluntad y no considera que es tan importante buscar la presencia de Dios y su guía en esas situaciones. Ese es en el capítulo anterior, la primera batalla que vemos en esta serie, ¿no? Esta vez tiene un sacerdote que está con él. Tiene el efod, tiene cómo escuchar, discernir la voluntad de Dios. Pero vemos que ni le consulta, porque vemos que Saúl no es un hombre que busca a Dios. Es un hombre que busca lo que piensa que le conviene. Quiere actuar solo. No tiene comunión con Dios. Y por no tener comunión con Dios, vamos a ver que convierte sus amigos en enemigos. Y convierte sus amigos en enemigos. Y así es en el mundo, ¿verdad? Y cuán importante para ti y para mí, cuán importante es para nosotros andar con Cristo. Para discernir en qué momento tengo que aceptar, abrazar a una persona. Y en qué momento darme cuenta que esta persona no conviene. Esta persona no. Porque si no lo hago así, y lo he visto un montón de veces, y honestamente, creo que ustedes nunca han hecho esto, pero yo sí. He convertido mis amigos en enemigos. Por no hacerme caso a lo que yo pienso que es mejor. Lo que no me conviene, no es bueno. Pero cuando yo vivo con el amor de Cristo en mi vida, empiezo a ver las cosas de otra manera. Mis amigos son mis amigos. Y mis enemigos son mis enemigos. ¿Y cómo llego a esas conclusiones? Primero, conforme a lo que dice la Biblia. Y segundo, lo que veo en sus vidas, en lo que es fruto. Entonces, la segunda lección para el día de hoy, algo que no hace Saúl, porque hubiese recibido consejo de Dios y hubiese sido ministrado por el sacerdote también, pero en que no consulta, nunca abre su corazón. No queremos ser como él, ¿verdad? Por eso la segunda lección es aprender a consultar. Aprender a consultar. La Biblia habla mucho de la sabiduría que hay cuando tenemos consejeros. Personas que vigilan por nuestras vidas, personas que nos pueden decir, en mi caso, Brian, ¿qué estás pensando? Brian, te has vuelto loco. Bueno, loco soy hace muchos años. Con mayor razón necesito consejeros en mi vida. Con mayor razón debo humillarme, abrir mi corazón, ser sincero y contarles a todos lo que está pasando. Y también que me animen las personas que son de Dios, ¿ok? Consulto a los líderes que son mis amigos personales, que me conocen, que también son personas espirituales. Consulto a la persona indicada. También una forma de aplicar esto es cuando vengo a la iglesia el día domingo, anoto no solo lo que dice Brian que debo anotar, sino anoto también lo que siento que Dios me está hablando. Y durante la semana lo repaso y lo pienso y lo medito y Dios empieza a mostrarme más y más y más. O sea, me rodeo de influencias bíblicas, de personas correctas, me rodeo también de personas que me avivan, que me animan a vivir mi fe. Un versículo que es clave en nuestra iglesia desde que empezamos. Y si no lo han memorizado, sería bueno memorizarlo. Está en el Nuevo Testamento, casi al final,
No tanto, pero casi al final, 1 de Juan capítulo 1 y el versículo 7, que dice, si vivimos en la luz, o otra versión dice, si andamos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos, ¿qué? Comunión. Esa palabra comunión no habla de una amistad de algo superficial. Habla de intimidad, habla de personas que me conocen, habla de personas con quien comparto cosas íntimas, personas que, exactamente lo que estamos describiendo, ¿no? Personas que tienen influencia en mi vida. Y por si acaso, esta palabra tenemos comunión unos con otros, esta palabra koinonia en griego. Aunque me han corregido los que hablan griego y dice que en griego es koinonia. Pero no vamos a cambiar el nombre de nuestra iglesia de pronunciación porque sería muy difícil. Seguimos con koinonia porque no somos griegos, con la excepción de dos aquí que hablan griego. ¿Ok? Y lo interesante que dice, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Interesante, ¿no? Porque quiere decir que, claro que Cristo nos perdona. Cristo nos acepta, nos ama porque dio su vida por ti y por mí en la cruz. Y a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de lo que hemos sido, Cristo nos concede la vida eterna. Sí, amén. Qué hermoso es eso. Pero el hecho que yo entrego mi vida a Cristo no significa que estoy completamente limpio. Delante de Dios sí, pero delante de los demás y quizás en mis propios ojos, sé que soy medio cochino todavía. Hay cosas que Dios tiene que lograr hacer en mi vida todavía. La Biblia lo llama el proceso de la santificación, cuando cada vez estoy viviendo más como Cristo y menos como Brian. En cuanto a la parte pecaminosa. Pero interesante que dice aquí, y Jesucristo nos limpia. Que quiere decir que tú no lo puedes hacer solo. Por eso cuando Dios nos llama como individuos, pero nos llama a ser parte de la familia de Dios. ¿Alguien tiene que decir amén o sí, sí, sí? O así es. Este versículo, 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, para mí es un versículo de siembra. Voy sembrando eso en mi vida. Hay versículos que son versículos de siembra. Y hay otras palabras que son palabras de cosecha. ¿Se han dado cuenta de eso? Y un versículo de cosecha está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22, que dice, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado. Ahí está la palabra que acabo de explicar. Santificado quiere decir que mi vida es diferente, mi vida lo vivo separado, todo para Dios. ¿Ya? Llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿Quién no quiere estar preparado para toda buena obra? Eso sería lo máximo, ¿no? Vivir sabiendo que Dios me ha preparado para toda buena obra. Y lo puede ser a través del Espíritu Santo, pero esto sería otra serie. ¿Ok? Pero yo decido con quiénes voy a pasar mi tiempo libre. Yo decido si voy a pasar tiempo con aquellos que aviven mi fe, que me animan, o con gente que más bien me tumban, me desaniman, cosas así. Bueno, Jonathan había tomado o va a tomar ese cierto día una decisión. En vez de aprender los malos hábitos de su viejo, prefiere pasar tiempo con su escudero. Interesante porque Saúl parece que era un hombre pobrecito yo. Cuando Dios se dice, el reino te ha sido quitado,
porque no me hiciste caso, Saúl quizás no quiere atacar la siguiente vez porque está ahí debajo del árbol diciendo, pobrecito yo, pobrecito yo. Quizás, yo creo que sí, cuando estudió su vida. Y Jonatán resiste vivir con esa actitud. Y para reflexionar, cuando estoy caminando, andando con Cristo, dejo de decir, pobrecito yo. Pobrecito yo. Dejo de decir eso, sino termino diciendo, yo soy hijo de Dios y Dios tiene un plan para mi vida. ¿Cuántos quieren dejar de decir, pobrecito yo, y quieren decir, yo soy un hijo de Dios y Dios tiene un propósito para mi vida? Claro que sí. Pero la clave, ¿cuál es la clave? Porque escucharlo, levantar la mano un día domingo es fácil. Pero el lunes, el martes, el miércoles, cuando estás en la oficina, cuando el pastor Brian te llama a una reunión y estás preocupado, o cuando tus hijos se portan mal y pierden sus papeles, la clave es la comunión. La clave es la comunión. Esta comunión que produce fe en nosotros. Esta comunión que produce la fe. Por eso dice la Biblia que es el oír la palabra de Dios que produce la fe. Ese oír no es escuchar, es realmente prestar atención, dejar que la Biblia obre en mi corazón. Cuando un cristiano no lo hace, fácilmente se olvida de quién es y se olvida de quiénes son los demás también. Se olvida de que esta persona problemática en su empresa también es creación de Dios. Se olvida de que cuando no estamos de acuerdo con muchas cosas, que igual debo amar a esa persona. Cuando se olvida, ocurren muchas cosas, ¿verdad? Pero aquí las palabras claves son cierto día. Ese puede ser tu día, tu cierto día, si tú lo permites, ¿no? Hoy día será un día diferente. Hoy día voy a empezar a obedecer a Dios. Hoy día voy a creer en lo que Dios dice en cuanto a mi persona. Hoy día voy a defender lo que es correcto también. Y Jonatán venía escuchando a Dios tiempo. Y por eso va a tomar una decisión de fe, no solo porque llegó ese cierto día, sino había cultivado en su vida hace tiempo esa vida de fe. Pero quizás se pregunta, y voy a llamar a mis 4 amigos de la 10ª hora. I'm going to call my friends from the 10th hour, the 4 students. Y la que va a interpretar para ellos, Rebeca, si pueden acercarse. Ellos van a compartir brevemente qué significa para ellos escuchar la voz de Dios. So ven, come up. Quick. Primero vamos a empezar con Justin. Bienvenido, él viene de Nueva York. Okay. For me, when I hear God's voice, I need to make sure it is confirmed by things that is said in the Bible. It doesn't contradict and it doesn't go against what He's already said. Okay. Para mí, o bueno, para Justin, cuando él está pensando en escuchar la voz de Dios, tiene que fijarse en que no contradiga la Biblia, que se alinee a lo que la Biblia dice. For me, hearing God's voice, para él, escuchar la voz de Dios, I know it's God él sabe que es Dios because He gives me total peace. porque le da paz total. I think a lot, Él piensa mucho and He quiets all the other voices y Dios calla todas esas voces and gives me total peace about it. y le da paz completa o total paz sobre ese aspecto. Okay. For me,
Hearing the voice of God, I know it's the voice of God when I have peace about it, and similar to Justin, it doesn't contradict the Bible. Ajá. Para Terry, él sabe que es la voz de Dios cuando tiene paz al respecto, igual que Justin, cuando se da cuenta que no contradice la Biblia. And also when I follow through with what I believe is the Word of God. Y también cuando puede actuar o continuar o que esa voz lo ayuda a continuar y actuar de acuerdo a lo que él cree que es la Biblia o lo que dice la Biblia. He also provides the resources for me to complete it. Y que también puede tener o recibir los recursos que necesita para completar esa tarea o esa cosa. Usually for me, hearing the voice of God requires some time in silence. Okay, para Gabe, usualmente escuchar la voz de Dios, o para poder escuchar la voz de Dios necesita un tiempo en silencio. So after praying and reading the Bible, Así que después de orar y leer la Biblia, I like to take some time just not thinking about anything, not thinking about what's for lunch, not thinking about the day. le gusta tomarse un tiempo en el que no piense en nada, no piense ni siquiera en lo que va a almorzar o lo que le toca hacer ese día. Just taking some time and saying, God, if you want to speak to me, speak to me. Y tomarse un tiempo para decirle a Dios, Dios, si tú quieres hablarme, háblame. And usually it'll feel like a thought comes into my head. Y usualmente se siente como un pensamiento que llega a su cabeza, a su mente, But that requires more attention of mine. pero que requiere más atención, o sea, un pensamiento que necesita meditar más, quizá. And so with that, I'll think about that a little bit and continue to read the Bible. Y entonces piensa o medita sobre ese pensamiento y sigue leyendo la Biblia. And God will bring it back up and confirm it. Y Dios le recuerda o vuelve a llevar ese pensamiento a su mente y a confirmar en lo que había pensado. Through other people, A través de otras personas, through reading the Bible. a través de seguir leyendo la Biblia. And for me, I kind of get a feeling like if I don't do this thought, or if I, on the opposite end of that, do this thing, I would be going against what God is saying. Y también le da ese sentir de si es que no hago lo que este pensamiento me está diciendo o hago lo opuesto, ¿qué? I'd be going against what God is saying. Estaría yendo en contra de lo que Dios me está diciendo. But that time of silence is where that comes in. That's very important. Pero ese momento en el silencio, ese tiempo de silencio es donde escucha la voz de Dios, en donde ese pensamiento llega y es el tiempo más importante. That's all. Quizás estás pensando, a veces siento que he escuchado la voz de Dios. Quizás en tu caso ha sido algo casi audible. Hay personas que dicen, escuché la voz audible de Dios. Puede ser, no dudo eso. Pero creo que muchas veces lo que queremos decir cuando decimos que escuchamos la voz audible de Dios es que fue tan notorio, tan obvio que Dios me estaba hablando, que es como casi si fuera audible muchas veces, ¿no? Pero quiero animarles con eso. Si tú dices, pero Dios no me habla, o Dios muy pocas veces me habla, quizás falta el primer paso que tienes que tomar. Decirle, y tú puedes decirlo hoy día, eso puede ser tu cierto día. Jesucristo, te quiero conocer. Jesucristo, te necesito en mi vida. Jesucristo, te pido perdón por las cosas que he hecho en contra de ti, de tu voluntad. Y quiero empezar a escuchar tu voz. Quiero empezar a conocerte. Quiero una vida nueva y quiero vivir contigo para siempre en el cielo. Si tú estás dispuesto en tu corazón a decir algo así, tengo buenas noticias para ti. Primero llegas a ser una nueva criatura, pero la siguiente nueva noticia que tengo para ti, y no es de mí, es de Jesucristo mismo, dice Cristo en Juan capítulo 10, versículo 27, y por si acaso, Dios nos describe como ovejas.
Eso es otra serie también. Amén. Sí. Pero dice Cristo, eso es algo ilusionante, algo hermoso. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Pero como hemos escuchado de ellos también, no solo oyen mi voz, yo los conozco. Qué hermoso que Dios te conoce, ¿verdad? Y dice que ellas me siguen, dice Jesús. Ellos oyen mi voz, yo los conozco y ellos me siguen. Bueno, mientras Jonatán peleaba la batalla, Saúl ignoraba la batalla. Y qué parecido a muchos cristianos el día de hoy. Viven muy ajenos de las luchas de sus hermanos en la fe, lo que está pasando, las luchas de la iglesia, de su gente. Y es crucial para nosotros como cristianos, y en particular hablo a los que somos de coinonía, es crucial escuchar la voz de Dios y también ser conscientes de las luchas que estamos pasando como personas y como iglesia. Amigo, amiga, esta semana, en estos días, si tienes un poco más de tiempo libre, ocúpate de la buena parrillada. No, sería chévere, ¿no? No estoy diciendo algo en broma, pero también ocúpate de la oración. Ocúpate de la oración. Orar por los que están en una gran lucha. Dice la Biblia que en Efesios 6 habla de la armadura de Dios. Y qué interesante que en la armadura de Dios, la descripción de diferentes piezas, hay una parte que no llega a ser una armadura especial así, sino es el cubrirlo todo, que es la oración, que tenemos que estar orando en cada momento. Qué importante es ocuparte de la oración en vez de ocuparte del chisme, por ejemplo. Por si acaso, el chisme no es un don espiritual. Más bien hace daño. Entonces, cuando estás siendo tentado ser chismoso, es mejor orar. Es mejor buscar a Dios y escuchar lo que Él tiene en su corazón. 1 Samuel capítulo 14, versículos 4 a 6. Dice, para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos llamados Bosés. Y Bosés quiere decir en hebreo resbaladizo. Un lado donde tiene que subir Jonatán y su escudero es resbaladizo. ¿Ok? Bosés. Y Sene quiere decir espinoso. Un lado te vas a respaldar. Te vas a caer si no tienes mucho cuidado. El otro lado, espinoso. Qué difícil, ¿no? El primero estaba al norte frente a Micmas, el otro al sur frente a Geba. Así que Jonatán dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Qué bacán, ¿no? Porque tu matemática no es la matemática de Dios. Cuando tú piensas que el camino es muy difícil, es muy inclinado, es una subida difícil para ti, peligroso incluso, y te esperan enemigos arriba. Cuando tú dices que la matemática, eso no entra en mi cabeza, porque ellos son muchos y somos dos, y por si acaso, Jonatán tiene espada y su escudero no tiene. Vamos a subir y solo uno tiene una espada y nada más. Pero dice Jonatán, porque viene cultivando su fe hace tiempo, espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Jonatán no está hablando del poder del pensamiento positivo. No está diciendo, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Su confianza no está en sí mismo. Su confianza no está en su escudero. Su confianza en quién está.
¿Alguien aquí tiene fe? ¿Su confianza está en quién? Dios. ¿Quién? Dios. Yo sé que estoy con los oídos tapados hoy día, pero... Ok. Mira, Efesios 6:16 dice, además de todo, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. También, si quieren buscar en sus casas, 1 Corintios 12:9 habla de ese mismo tema. No hay un récord en este pasaje que dice que Dios habla específicamente a Jonatán en cuanto a esta batalla. Pero vemos que Jonatán entiende cuál es el corazón de Dios, entiende que Dios ha mandado a su pueblo defenderse y atacar a los enemigos que siempre estaban en contra de Dios, en contra de su pueblo. Ellos mataban a sus propios hijos, los ofrecían como holocaustos, y Dios quería sacar juicio en contra de ellos, por si acaso. No es que Dios mandó a su pueblo matar a gente muy buena. Es gente que había tenido cientos de años de oportunidades. Y llegó el momento cuando Dios dijo, no, tengo que ser un Dios justo. Ellos tanto tiempo están matando a tantas personas inocentes. Tengo que meterme en ese asunto. Pero lo que me encanta es que Jonatán, conociendo el corazón de Dios, y no tenía un plan exacto, no estaba ni siquiera seguro de cómo tenía que ser, toma la iniciativa porque conoce el corazón de su Dios. Y por ende, él tiene un corazón conforme al corazón de Dios también. Pero me encanta porque cuando él dice, bueno, ¿cómo te parece? Vamos a subir. Su escudero, versículo 7, dice, adelante, respondió el escudero. Me encanta porque no dijo, mejor vamos a un retiro. Por eso en Coronilla no hacemos retiros. Sí, vamos a hacer un avance en diciembre, pero retirarnos no. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. La primera consecuencia cuando Jonatán toma la iniciativa, toma un paso de fe, es que un amigo termina animando la fe de otro. Un amigo animando y con fe. Cuando tú tomas un paso de fe, seguramente lo que debes hacer es buscar a un amigo que también te anime en tu fe, en tu momento bueno, en tu momento difícil, cuando sientes que vas a atacar o vas a ser atacado, y te unes con esa persona y empiecen a orar y clamar al Señor juntos y ver lo que Dios va a hacer. ¿Ok? Entonces, en momentos así, ¿y si Dios estuviera contigo? ¿Qué harías? Primero buscas una persona que también puede acompañarte, una persona que te puede animar y animar los unos a los otros. Versículo 8. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Si nos dicen, esperen hasta que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Así pues los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición gritaron a Jonatán y a su escudero, vengan acá, tenemos algo que decirles, ven conmigo, dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor ha dado la victoria a Israel. Jonatán no sabía cómo iba a ser, entonces dice a su escudero, si nos dicen, vengan acá, ya sabemos, tenemos la victoria. Pero si nos dicen que no, sabemos que no es el momento. También cuando tú tomas un paso de fe, está bien si tú estás orando con fe, Señor, guíame. Mire, si ocurre eso, sé que es tu voluntad. Si no lo ocurre, no es tu voluntad. Si lo haces con fe y no dudando, esa es la clave, está muy bien, ¿ah? Por ejemplo, esos son casos obvios. Si tú ves una chica guapa, siendo joven, y la ves en la iglesia, y terminas diciendo, ay Señor, yo creo que es la chica para mí, es la chica para mí. Y te acercas
y le preguntas, ¿cómo te parece si tomamos un cafecito el viernes en la noche? Y te dice, tú eres el hombre más feo que he visto en toda mi vida. Quizás no es la voluntad de Dios, o quizás no es el momento. Quizás después de un poco de cirugía. No. Me encanta lo que Jonathan hace aquí porque es práctico. ¿Ok? Me encanta porque también parece que los filisteos no toman en serio lo que Jonathan y su escudero proponen hacer. Porque ellos están arriba bien en un lugar perfecto para su defensa. Y son dos nada más. Y solo uno tiene espada. Parece que algunos, los de la guarnición peruana, vuelven a jugar sapo. Otros están mirando su Instagram. No están prestando atención. Porque no piensa que Jonathan realmente va a subir ahí. Pero a mí lo que me encanta es que cuando tú tomas un paso de fe, es algo que humanamente no lo puedes lograr. Una segunda consecuencia es que donde habían dos, vamos a ver que si uno se une a la lucha, otro. ¿Y quién es ese otro? Es Dios mismo. Es Dios mismo. ¡Qué bacán! Versículo 15. Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Esta última frase me encanta, aunque normalmente no me gustan esas experiencias, pero todo tiene su momento, ¿no? Dice, hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Parece que ha sido 8 en la escala. No sabemos. En ese tiempo no sé si... No creo que tenían una forma de medir, ¿no? Dios se une cuando dos se ponen de acuerdo para hacer algo para Dios. Dios se une. Y una tercera consecuencia de la fe y la forma en que actúa Jonathan es que cuando él actúa, cuando su escudero cobra ánimo, y cuando los filisteos se dan cuenta que Dios se ha unido con Jonathan y con su escudero, mira lo que pasa, versículos 21 a 23. Vamos a saltar unos versículos, ¿ya? Dice, además los hebreos que hacía tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Así libró el Señor a Israel aquel día, y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. ¿Quiénes más que cobran ánimo? Los que habían pasado a vivir con los enemigos. Eran israelitas, pero por estar desanimados, por no tener un líder que daba dirección, que tomaba decisiones como debe ser un líder sin fe, ellos terminan viviendo en el campo de los enemigos. Pero cuando hay dos que toman la iniciativa y Dios se une con ellos, también, ¿cuál es otra consecuencia? Otros también que estaban mal dicen, ay no, Dios está obrando, yo quiero estar con Dios y quiero estar con su pueblo. Estoy poniendo pilas, ¿ah? Ayúdenme por favor. Quizás tú tienes amigos y amigas que si se dan cuenta que tú estás tomando fe, decisiones de fe, estás tomando tu fe en serio. Estas personas cabizbajas, esas personas que por diferentes experiencias, circunstancias han dejado de participar en una iglesia, quizás al ver tu fe y la fe de tu amigo, tu amiga, y ver cómo Dios se une con ustedes y Dios está con ustedes, eso es clave, ¿no? Porque si Jonathan y el escudero intentan hacerlo solo,
va a terminar mal. Pero cuando Dios se une, y miren por qué es tan importante, en vez de chismear, orar, en vez de vivir con indiferencia, actuar. En vez de ver las cosas de mi perspectiva, veo la perspectiva de Dios. Qué importante, porque cuando Dios se une, la gente también se da cuenta, ¿verdad? Qué importante es eso. Una pregunta, ¿ves alguna necesidad en tu alrededor en la cual Dios podría actuar? Pero está esperando que alguien también tome la iniciativa. Puede ser algo grande, puede ser algo chiquito, depende de ti. Quizás hoy día alguien ha venido aquí y para conocer el corazón de Dios, eso es clave, ¿verdad? Y quizás en tu caso, primer paso para actuar conforme a tu fe es bautizarte. La Biblia dice que el primer paso cuando recibimos a Cristo es tomar esa decisión de bautizarnos. Si vienes hoy día y vas al paseo, mañana estás pensando, no sé si debo bautizarme o no. Bueno, la Biblia dice que debes hacerlo. Entonces, si tú piensas que confías en Cristo pero no quieres bautizarte todavía, tú tienes un problema con Dios, ¿ah? Porque la Biblia nos manda predicar y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28. También en el caso de otro, quizás has vivido un poco temeroso porque tienes amigos que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Estás pensando, pero ¿en qué momento? No sé. Otra vez, Mateo dice que tenemos que ir y predicar, que habla de proclamar el mensaje de Cristo. Si tú conoces el corazón de Dios, vas a hablarles. No tienes que preguntar, ¿será la voluntad de Dios? Estás en el micro y sientes que debes hablar con alguien, darle un mensaje de Cristo, algo simple quizás. ¿Sabes que Jesús te ama? Ay, pero ¿será la voluntad de Dios? No creo que ese mensaje viene del diablo, ¿ah? Es más, dice la Biblia que tenemos que predicar en Jerusalén, que es nuestra ciudad, nuestro local, en Judea, que es un poco más allá, en Samaria, otra cultura, y hasta los confines de la tierra. El año que viene vamos a hacer viajes misioneros y la intención es hacer un viaje quizás al Perú y hacer un viaje por lo menos, si no hay más, al extranjero. Ay, pero a mí no me alcanza, no me alcanzaría. ¿Así? O sea, ¿dependes de Dios o dependes de tu matemática? ¿Dependes de Dios o dependes de tu capacidad? Quizás en otros es participar en la iglesia, participar en un grupo coinonía donde vas a unirte con otros que también te quieren animar en la fe. A mí me encanta lo que pasó hace unas semanas con Greg, con Mayra, cuando organizaron ese evento para dar sillas de ruedas a personas necesitadas. Y 10 personas recibieron una silla de ruedas sin costo ninguno para ellos. Y escucharon todos ellos el mensaje del Evangelio. Qué bacán cuando Dios permite que nosotros veamos una necesidad y después ponemos las pilas y empezamos a actuar. Quizás en tu caso es cultivar la generosidad. Cultivar la generosidad. Lucas capítulo 6, versículo 38 dice, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. Ok. Entonces, esta semana, anoten 2 momentos, 2 cosas que Dios te dice. Cuando estás leyendo la Biblia, cuando estás conversando con una persona, cuando viene un pensamiento, obvio, asegúrate que es de Dios, que realmente es bíblico y que no te está llevando a pecar. Y luego lo conversas con otros. Estás listo para compartir tu experiencia con otros en tu grupo en algún momento. Y ahora, creo que todos al ingresar han recibido 2 piezas de un rompecabezas, ¿verdad?
¿Sí? Eso es parte de lo que vamos a hacer esta semana. ¿Se han dado cuenta que cada pieza ha sido cortada? ¿Y tú has sido cortado una vez o muchas veces? O sea, te quedas con heridas, quizás. ¿No te sientes completo porque te han cortado en algún momento? Y te sientes solo y tu vida no tiene sentido. No entiendes hacia dónde estás yendo. O quizás eres nuevo en la fe, eres nuevo cristiano. Estás diciendo, ¿dónde encajo? Lo veo complejo, lo veo complicado. Pero te das cuenta que todo empieza a cambiar cuando tú te encuentras con otra persona que también ha sido cortada y justo esta persona encaja con tus cortes también, con tus heridas. Y esta persona contigo se unen y empiezan a darse cuenta que Dios tiene un propósito en su amistad. Pero igual con dos piezas no se logra tanto, pero es un inicio, ¿verdad? Y más que todo cuando son dos piezas que encajan bien. Pero la idea es poco a poco armar todo el panorama, ¿verdad? Entonces, cuando ya tienes dos piezas, ¿cuál sería el siguiente paso? Encontrar una tercera pieza, ¿verdad? Y ahora, en que todos han recibido dos piezas, yo ya tengo mi tercera pieza aquí. Pero hemos escondido por ahí una tercera pieza. Yo les invito a tomar unos segundos, vamos a ver cuánto tiempo demoran, para encontrar si hay por su caso, por su lado, una tercera pieza. Y cuando lo encuentras, te acercas aquí, ¿ya? Porque tengo un obsequio para ti. Ven. Ya tenemos una pieza. Ven. Sube. No, ya, pase ahí al medio, en medio. Oh, había una pieza aquí, se desapareció, creo. Ah, bueno, son 4 entonces. Pasen. Ahí está, ok. Pasen aquí. Hay uno más por ahí, por si acaso. No sé dónde. Tengo un vale para ustedes, para que puedan conseguir algo ahí en la cafetería o algo así, de 5 soles. Gracias. Adiós. Gracias. Ok. Oye, ¿he dado 2 a una persona? Ay, mira. Ok. Una pregunta. ¿Alguien aquí ha traído su cuaderno hoy día? Para anotar. Rebeca, ven. Aquí nomás. Tienes que dar gracias a Dios por la persona que no encontró su tercera pieza. La lección es simple. Esta semana lleven sus 2 piezas o 3 a sus casas. Empiecen a orar. Dios, ¿quién es esa otra persona que quieres poner en mi vida? ¿Que yo voy a ser su escudero o yo voy a ser su Jonatán? Porque es en la Biblia algo que se repite siempre. En el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, a Pablo y Bernabé. Y hay varios momentos cuando vemos a 2 personas que empiezan y transforman muchas vidas. Y cuando ya tienes a tu segunda persona que va a luchar contigo, que te va a defender, que vas a tener conversaciones muy edificantes que te animan en tu fe, no es quedarse ahí, sino ya empezar a buscar la tercera pieza.
la tercera persona y luego la cuarta persona hasta que podamos decir que hemos armado todo nuestro rompecabezas. ¿Entendido? No es complicado, requiere un poco de iniciativa, requiere un poco de quizás paciencia. Y en algunos casos, como algunos me han dicho hoy día al recibir sus piezas, me han dicho, pero Brian, me han dado las piezas equivocadas porque no encajan. Bueno, es con paciencia y también darte cuenta que aunque parece que no encajan, sí encajan en el panorama total. Entonces no vamos a excluirlos, sino vamos a trabajar en eso también, ¿no? Cada persona vale. Cada persona, podemos decir a cada persona que Dios lo ama y que Dios tiene un propósito para su vida. Pero qué emocionante cuando vemos unos jóvenes que están dispuestos a luchar para lograr algo mejor. Y no hay nada mejor en esta vida que servir a Cristo conociéndolo y apoyando a otros conocerlo también. También, y con eso termino. Esa es señal para los músicos. Oh, ya están. Ok. Ya me olvidé de lo que... ya. Brian, no me siento capacitado. Quiero aprender más. Cómo relacionarme con las personas, cómo crecer, cómo ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo y en Koinonia. No se olviden de que el 7 hasta el 9 de diciembre tenemos un retiro, avance, en Cieneguía, donde vamos a recibir capacitación personal de cómo aprender cómo liderar un grupo. Pero Brian, yo no soy la persona indicada porque no sé mucho de la Biblia. Honestamente, la persona que sabe mucho de la Biblia casi termina descalificada. Normalmente estamos buscando personas que dicen, no sé casi nada de la Biblia, un poco, sé un poco. ¿Por qué? Porque cuando es un grupo de ideas es que todos tienen que participar y todos tienen que crecer juntos. Y cuando la persona tiene mucho conocimiento, todos empiezan a preguntarle a él. Y él llega a ser el que contesta todo. Y eso es lo que no queremos. Por eso, amigo, sí, queremos que crezcas en la fe. Queremos que puedes conocer cada vez mejor la Biblia, pero todo en su tiempo, todo en un buen ritmo y siendo acompañados por otros. Porque la idea tampoco no es crecer yo, sino crecer nosotros. ¿Entendido? Señor, gracias por lo que hemos visto a día de hoy. Gracias porque nos has hecho una pieza en ese rompecabezas. Hemos sido cortados, pero hasta en eso tú nos puedes usar para formar parte de algo hermoso que estás haciendo en este mundo, porque vemos que cuando tú obras, la gente termina siendo transformada por ti. Gracias por cada persona que ha venido hoy día. Pido en particular por las personas que se van a bautizar mañana, para que tú los bendigas mucho, Señor. Pido por los que han llegado de nuevo después de unos años, o los que han llegado por primera vez, que pueden sentirse en casa el día de hoy también. En el nombre de Jesús, amén.